Bueno, estábamos hablando sobre elementos de la DFI en función de la carga y descarga, ¿no? Hay operadores portuarios, estibadores, tarjadores, autoridades sanitarias que controlan la inocuidad de los alimentos, ¿no? Si los alimentos valen la pena que ingresen o no. Entonces hay que ver, y les ponía el ejemplo de Chile. A Chile no puedes ingresar ni con una fruta, con nada comestible, jóvenes. Entonces tienen que tener cuidado en esa situación ustedes. Van a ver, cuando entren a Chile o los que ya han ingresado, han debido ver, ¿no? Cómo es la situación, ¿no? El control estricto que hay. En tanto que a nosotros acá en Bolivia, no, pues, a nosotros nos, nos meten de todo y es más, ni siquiera hay control aduanero. Para grandes cargas nomás. Pero para pequeñas cargas, nada. Sí. Bueno, yendo a la Argentina también pasa por el escáner, ¿no? Pero el lado boliviano, nada. Parece que no nos importara el país, che. A veces siento eso, ¿no? No les importa el país a nadie. En vano nomás himno nacional. Hasta el gobierno ya le cambió el escudo nacional por una tontera ahí que un triángulo y nadie dice nada. Es que no les importa, ¿no? También estamos peleando el día a día, ¿no? Estamos peleando si hoy día comemos o no comemos. Bueno, es también la situación a veces. Bueno, eh, mucho, la aduana a veces no es muy adecuado, ¿no? Su servicio. Elementos del DFI según el destino aduanero. Agentes de aduana, terminales de almacenamiento, depósitos simples. Los agentes de aduana, tanto del país exterior como el del país de inicio de la mercancía, siempre, ¿no? Están los agentes aduaneros que tienen que conocer normas, reglas y demás circunstancias para ejercer como agente aduanero. No puedes meter a cualquier persona, venga, sea agente aduanero, no, tiene que tener conocimiento, tiene que saber cómo se implementan todos los tipos de leyes, qué entidades es las que trabajan y todo eso. Si metes a cualquierita ahí, y es muy, muy grave, ¿no? Pero la aduana es parte del gobierno, así que métenos a quien sea a veces. Lamentable, que tiene muñeca, entra nomás sin saber nada. Mm, Miren, hasta a mí me ha pasado trabajar con gente que era más ignorante que la palabra, chicos. O sea, tenías que hacer el trabajo de ellos y también tu trabajo. Y de paso tenías que aguantarte, ¿no? Porque era tan inepta esa gente y se decía que era tu jefe de paso. Y esas cosas tienes que aguantarte muchas veces. Porque es el sobrinito, el ahijadito, el cuñadito, el sobrinito del gerente o de alguien que esté en autoridad. Les pasa. A todos supongo que va a pasar, ¿no? O sea, que tu jefe sea un asco de gente y vos se lo hagas el trabajo. No, no aguanté más de 2, 3 meses, me salí. Prefiero renunciar a trabajar para mi cuenta que estar haciendo el trabajo de otra persona. Triste la situación que nos ponen, ¿no? A veces. Las terminales de almacenamiento es donde justamente están los racks. Aquí si están viendo ahí la fotografía. Así son los almacenes en la aduana, ¿no? Tu mercadería está ahí colocada. No se sabe si sale, entra la mercadería. Estos racks solamente tienen 2 espacios, tienen pasillos a cada 2 espacios, ¿no? Para meter tus palets. Y están ideales, ¿no? Para poner palets. Acá también terminales de almacenamiento de containers. Generalmente en los puertos
Existe estos containers, un montón se queda ahí varado, hacen su distribución, toda la noche están cargando, descargando containers en los puertos. Entonces ustedes tienen que saber, ¿no? Cuál es la mercancía, cuál es su container y poder sacar, ¿no? Su mercancía. Depósitos simples, bueno, hay depósitos que son muy precarios, simples depósitos, así, ¿no? Que no, ni foto acá le pusieron, ni tiene que nada que ver mucho, ¿no? Porque si nosotros hacemos una importación, exportación, vamos a tener que cargar con los containers, contenedores. Y es más, vamos a tener que usar los almacenes de la aduana para ingresar la mercadería y retirar después de 2, 3 días después de pagar los impuestos. Entonces, los depósitos simples, quizás para transbordo o alguna situación mínima, ¿no? Un depósito simple que se pueda utilizar, ¿no? Patio de tu casa, alguna situación, ¿no? Yo veo en las noches por acá, por mi zona, que es Santa Rosa, Exaltación, como hay trailers que andan descargando y cargando mercancías. Y unas casas más o menos, no son también tan lujosas, ¿no? Pero bueno, están metiendo mercancía y la gente. Ojalá no sea contrabando, eso es siempre yo ruego, ¿no? Pero por acá anda siempre la policía también revisando todo eso. Elementos del DFI en función del almacenamiento de la mercancía. Depósito aduanero, almacén aduanero autorizado, terminal de carga, terminal de almacenamiento. Entonces acá tenemos depósito aduanero constituido por, miren esto, no tiene tracks, no tiene estantería. La mercancía está puesta uno sobre otro. Y miren acá arriba, esta mercancía está ya oblicua, ya tiene una caída, una pendiente. Esto cualquier rato se cae. Todavía son bolsas de nylon, lo más resbaloso que hay. No es adecuado este sistema de apilado. Tiene que haber racks. Dice que es depósito aduanero, se llama ser depósito aduanero. Está muy mal esta situación. Y es gente que es así, pues, primeriza, gente que no le importa la mercancía si se daña o no se daña. O sea, ante eso tienen que ustedes, pues, protestar, exigir, ¿no? Que sea bien cuidada la mercadería. No toda mercadería es decomisada y tiene que entrar producto para la venta. El depósito aduanero, miren cómo está. Almacén aduanero autorizado, ojalá tenga racks como el anterior. Terminal de carga, o sea, donde la carga se encuentra en el depósito aduanero. Terminal de almacenamiento, bueno, son los mismos almacenes, ¿no? Por lo menos aquí está techado. Yo vi almacenes que están en el exterior. Lo que es tela, lo que es ropa, rápido, la lluvia, el sol, lo arruina, pues, descolorea. Hay muchas situaciones que hay que hablar con respecto a depósitos aduaneros. Y algún momento hay que visitar, ¿no? Hay que entrar también. Funciones de un operador logístico. Ahí está. El operador logístico, si algún momento ustedes ingresan a la aduana, entonces tienen que conocer las funciones de un operador logístico. Procedimientos de pedido tienen que conocer. Cuidado, vayan a trabajar a alguna aduana y no conozcan procedimientos de pedido. Embalaje, ¿qué es un embalaje? Transporte de los productos, cómo se está transportando. Agenciamiento aduanero. Las agencias aduaneras tienen que conocer ustedes dónde son.
Llenado de contenedores. ¿Cómo lo van a llenar el contenedor? Seguro han sacado una muestra y tienen que volverlo a llenar. Almacenamiento. Ya les dije, ¿no? Hay una materia en almacenamiento. ¿Cómo son los tipos de almacenamiento? El LIFO, el FIFO. Primeros en entrar, primeros en salir, primeros en entrar, últimos en salir. ¿Cómo realizas el almacenamiento, joven? Bueno, en algún momento tienen que buscar un YouTube y ver, ¿no? Almacenamiento, cómo son los tipos de almacenes, cómo es el tipo de almacenamiento, inventario. Cada cuánto hay que hacer reposición, cuánto de existencia mínima tiene que tener un almacén. Es todo un estudio complejo el almacén. No es que, meteremos hoy día 50 cargas, listo, mañana que entre 100, ya. Y después no hay lugar adentro. No sabes cómo meter, no sabes cómo organizar, no sabes dónde está tu mercadería en el almacén. Es lo peor, jóvenes. Por eso tienen que tener un estudio en el almacenamiento. Tienen que saber cuánta mercadería tienen en el almacén, cuánta existencia tienes. Control de inventarios, a lo que me iba en almacenamiento. Inventario. ¿Cuánta materia prima tienes? ¿Cuánto insumo tienes? ¿Cuánto de producto terminado? ¿Cuánto de producto semi-terminado tienes? Tienes un control. Existencias mínimas. Salidas, ingresos. Bueno, nosotros como operadores, en función de un operador logístico, tendríamos que dominar todos estos conceptos. Transporte, procedimientos, yo creo que están capacitados. Embalaje, igual. Transporte no es mucho. Agenciamiento aduanal tampoco. Llenado de contenedores, ahí tal vez, ¿no? Tienen que saber cuánto es un volumen de un contenedor, volumen de tu mercancía, si puede ingresar o no, el peso que aguanta un contenedor, el peso de tu mercadería. Almacenamiento, qué tipo de almacén, cuántos tracks, cuánto vas a utilizar de espacio, superficie de área. Centro de inventario, control de inventarios, saber cuántas existencias tienes, materia prima, insumos y producto término. Yo creo que cada uno lo hace llevar, ¿no? Uno por uno. No, no se lleva así. Según lo que están estudiando, espero que lo estén atendiendo bien para que ustedes conozcan toda esa situación. Riesgos en la distribución física internacional. Miren los riesgos que hay. Modos de transporte, puntos a considerar, ¿no? Explicaré los riesgos primero. Primer riesgo, aquí está una señalética, ¿no? Alto, dicen, ¿ve? Unas lucecitas. Transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre y ferroviario, ¿no? Tipos de transporte. En el transporte marítimo, por ahí el barco se hunde, tu mercadería, chao, en el fondo del mar. Para eso están los seguros. Seguido, transporte aéreo. El transporte aéreo es seguro, ¿sí? Si ocurre un accidente es totalmente culpable el ser humano. No tanto el piloto, pero en transporte aéreo la mayor parte de los accidentes es por falta de combustible o por alguna desorientación. Pero el transporte aéreo es seguro, ¿no? Si no, cada vez estuvieran chocándose los aviones, ¿no? El avión de la AMIA, miren cómo se estrelló por falta de combustible. Entonces, ese no es el problema. A veces falta de combustible o alguna desorientación del piloto, nada más. Después, el transporte aéreo es seguro. Transporte terrestre, ferroviario, eso también es más seguro todavía, ¿no?
Acá depende mucho del mantenimiento del transporte terrestre de los trailers que van trayendo, manejando, manipulando los containers, ¿no? Entonces, mucho riesgo en el transporte marítimo no hay. Los barcos y buques que manejan containers siempre son nuevos. Claro, es el barco viejo, antiguo que se maneja, ¿no? Porque ya es hecho chatarra ya. Siempre están bien mantenidos los barcos, no hay mucho riesgo, ¿no? En la distribución física. Lo que sí, el riesgo siempre es el riesgo humano, que nos olvidemos o eh, no, no ofrecemos la seguridad nosotros. Esa es la situación del transporte, ¿no? Ahora, modos de transporte. ¿Qué modos de transporte hay? Puntos a considerar. Velocidad de circulación mide los tiempos durante los cuales la mercancía se encontrará inactiva a disposición para el transporte a través del modo bajo análisis. Entonces tenemos seguridad en el uso, comodidad en el uso y costo del uso. La capacidad de carga es referida tanto al peso que soporta el medio utilizado por el modo como las dimensiones. Entonces, es importante ustedes conocer cómo son las dimensiones de su mercancía, ¿no? Tanto en volumen como en peso. Quizás, tal vez en algún momento les pidan, ¿no? Metro lineal, superficie o cuánto en litros está transportando, según su producto, ¿no? Si transporto pastillas, van a querer saber el volumen del cual estoy importando o exportando. Pero no se toma en cuenta lo que es el envase, ¿no? El envase de plástico, el envase de cartón que agarra unos 24 o 50 cajitas del producto, eso no se toma en cuenta. A ver, si ingresa alcohol en gel, ustedes van a tener que declarar los envases. Creo que no, porque el envase contiene al producto y el producto es el alcohol en gel. Entonces, tanto el producto alcohol en gel como el envase ingresan nomás. Porque cuando estás mostrando la factura, no estás mostrando la factura solamente del alcohol del gel, sino también del envase que se ha colocado en ese producto. Entonces es muy importante el costo de uso. ¿Qué estás pagando? La capacidad de carga es referida tanto el peso que soporta el medio utilizado por el modo con las dimensiones, ¿no? Entonces, estás pagando el transporte de tu producto, que es alcohol en gel, más el envase y a veces más la caja, ¿no? Entonces, tómense en cuenta cuál es el costo que se está realizando, ¿no? Y de qué es lo que estamos pagando. También tienen que ustedes ser observativos, juiciosos, y es más, tienen que hacer análisis con una crítica adecuada. Y el que más puede criticar es el que más sabe, pues. El que más sabe siempre va a hacer callar la boca del que no sabe. Por eso en la Argentina dice, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, mira nomás. Entonces, el que no sabe, mira nomás. No tienen que estar ustedes así. Ustedes tienen que hacer las cosas. Documentación. ¿Qué documentos nos piden? Guía aérea o Airwall Bill. O BAL. Guía aérea o Airwall BAL. La guía aérea es emitida por la aerolínea. Los datos que expresa la guía son los siguientes. Expedidor, ¿quién está produciendo? Expedidor. Nombre del destinatario, a quién va dirigida la mercancía. Número de vuelo, ¿en qué vuelo va a viajar?
aeropuerto de llegada y salida, ¿no? Importe del flete, fecha de emisión, número de guía aérea, indicaciones si el flete se paga en destino o en origen. Todos esos datos. Miren, ahí en lo que es el Chapare, ¿no? En Chilo, 36 vuelos de avión por día. Desde que le pusieron al Loza como director de control de antidrogas. O sea, ¿cómo puedes poner al ratón cuidando el queso? No entiendo esa situación, ¿no? Y aceptamos eso. Entonces, nada raro que estemos produciendo en demasía de la sustancia blanca, ¿no? Que en los yungas le llamamos de la buena. Así que si hablan de la buena, ya saben de qué están hablando. En Chapare, no fui al Chapare, me pelearía con mucha gente ahí. Pero no sé qué estarán produciendo y qué estarán llevando, ¿no? En los aviones que salen del Chapare, es terrible, ¿no? Por dos cosas nos conocen en Bolivia, en todo el mundo. La primera cosa es que acá murió el Che, el socialista, ¿no? Que tenía que venir e implantar acá su régimen de cubanista. ¿Por qué tienes que seguir a los cubanos? ¿Acaso no tienes pensamiento propio? Pero el Chango ha dicho, acá a los bolivianos los matamos igual que a los cubanos, lo vamos a matar. Ha venido y lo mataron a él, ¿no? Porque seguramente dijo, no, acá los bolivianos son como los cubanos, fácil de matar. El Che Guevara era argentino, de Rosario era. Estudió medicina, se fue a Cuba, se enlistó y empezó a matar cubanos. Luego se vino a Bolivia y empezó a querer matar bolivianos. Y al final lo mataron a él. Bueno, yo no tan partícipe de los cheguevaristas, ¿no? Pero hay algunos que hasta en el calzoncillo lo tienen, ¿no? Su cara, en su cuaderno, en su frente, en su ropa, en todo lado lo tienen su cara de Che. Más socialistas. Bueno, cada quien con su vida, jóvenes. La segunda cosa que nos conocen en todo el mundo es por fabricar de la blanca, de la buena. Lamentablemente esa es nuestra fama, ¿no? Al argentino lo conocen por agrandado, al brasilero por carnavalero, al chileno no sé por qué lo conocen, por quitamares, al peruano lo conocen de bandido, al boliviano te ven en Argentina, che, tienes de la blanca, de narcos nos ven en todo. Triste, triste, triste. Bueno, conocimientos de empaque conocimientos de empaque conocimiento de embarque o bill of landing, es permiso de buque, ¿no? Los datos expresados en el BL son, BL es bill of lading, o sea, el ingreso al barco. Información sobre el emisor y el destinatario, o sea, nombre del productor y del vendedor, nombre del consumidor y del comprador, del vendedor comprador. Datos de los bienes, peso bruto, peso neto, descripción, estado, monto unitario. Muchachos, ¿qué es peso neto? ¿Quién me puede decir? Porque si esto no saben, jóvenes, ya estamos en problemas. ¿Qué es peso bruto? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién está por ahí vivo? ¿Quién está vivo todavía por ahí? Algunos ya están en Semana Santa, ya están golpeándose el pecho, ¿no ve, chicos?
Michelle, ¿qué pasó? A ver, dime. La pregunta. El peso neto es el peso de la mercancía sin contar los empaques o dónde venga. Muy bien. ¿Y el peso bruto? Dicen el peso bruto es El incluyendo bruto el creo que es todos ambos. Muy bien, muy bien. Michelle, muy bien. Buena tu participación hoy día, Michelle. El peso neto es solamente del producto, sin contar lo que es el peso del embalaje y demás circunstancias. Y el peso en bruto es todo, con material de embalaje, con todo, o sea, con palet más si quieres, todo. Ese es el peso en bruto y el peso en neto. Generalmente tenemos que pagar el impuesto del peso neto, nada más, porque eso es lo que vendemos. O vendemos palet, no. O vendemos cajas de cartón, no. Lo que vendemos es el producto, que sería el peso neto. Sería ilógico pagar lo que es peso en bruto, los impuestos. Bueno, dice el contrato de transporte primero, ¿no? Las funciones, contrato de transporte, el título representativo de la mercancía y el recibo de carga a bordo y para embarcar, ¿no? Esa es la situación que tenemos que hacer si nosotros transportamos la mercancía vía barco, vía marítimo. Carta de porte terrestre, ¿no? El RTC, emitido generalmente por las empresas de transporte terrestre bajo la responsabilidad del expedidor. La carta aporte es un tipo de CFDI, comprobante fiscal digital terrestre. La importación de la carta de porte radica en que a través de este documento se tiene conocimiento de la mercancía que se transporta. Ahí está. Este creo que es mi camioncito. No, mi camioncito es otra mascarita. Tío. Miren, el container está acá atrás. Este es mi tráiler. Bueno, este es el tráiler que está movilizando, ¿no? Y ahí atrás, miren, ahí atrás se ven las eslingas, cómo están cargando los containers. Está bonita la foto, ¿no? Bueno, entonces tenemos lo que es la carta aporte terrestre. Es una carta que manejan los transportistas que también tienen el nombre, que también tienen a quién va dirigido la mercancía y cuánto de mercancía, ¿no? Entonces, esos datos son importantes y se debe hacer sellar en cada tranca, porque tenemos que evidenciar por dónde está ingresando nuestra mercancía. Ya les había dicho en una instancia anterior, si haces aparecer tu comprobante carta de porte sin sellos, es que has entrado por contrabando, joven. La aduana no es tonta, pues, para engañarle. Además, la aduana es la aduana y hace años está. Vos, la primera vez que estás importando y quieres meter contrabando. Qué grave, che, ¿cómo es así? Y aunque no crean, me llaman, me dice, ingeniero, pasado sus clases y aquí hubo un error, me han contado mal los productos. No, ya estás metiendo contrabando, te estás metiendo en lío, ¿no? Me han contado, ¿me puede ayudar? No, pues, así no. Te ayudo si hay algún perjuicio, pero si es metido en contrabando, no, pues. Un abogado no tiene que ayudarte, tiene que liberarte en ese instante. Bueno, conocimiento de embarque multimodal. El transporte multimodal es aquel que consiste en el traslado de la mercancía en unidades de transporte internacional UTI, utilizando sucesivamente vehículos de la misma o distinta naturaleza, pero bajo el único documento de transporte. Este documento se denomina conocimiento de embarque multimodal, FIATA, o también FBL,
FIATA Bill of Landing, ¿no? O sea, múltiples transportes de mercancía, ¿no? Landing, transporte. Entonces, un FIATA Bill of Landing. Entonces, tenemos un documento para hacer todo esto de lo que es transporte de mercancías, ¿no, jóvenes? Esto tiene que ustedes conocer, saber. Manejar un solo documento. Bueno, factura comercial. Es uno de los documentos de transporte marítimo más importantes. Es un documento legal emitido por el vendedor, exportador, al comprador y importador durante la transacción internacional y funciona como una prueba de la venta entre comprador y vendedor. Muy importante la factura comercial, porque si usted no tiene factura, el agente aduanero le dice, vos le dices, no, mire, este celular lo compré a 50 bolivianos, le dice, ¿y acaso la aduana es tonta para creerte? El agente aduanero va a revisar, a ver, costo de celular, Samsung, tantos, no es 50 bolivianos, mira, acá dice que cuesta $700. Así que pague el impuesto sobre $700, te va a sacar. Y si tienes factura comercial, muchas veces también, ¿no? El importador dice, factúramelo, a ver, lo que cuesta 600, factúramelo 60 bolivianitos. Y hay muchos que acceden, pero el agente aduanero busca en el internet el precio real de la mercancía y si es similar a lo que es la factura, pagas de la factura. Pero si es totalmente diferente, con mucha variación, te hace pagar lo que es en el internet el precio. Así que ustedes no traten de engañar a la aduana, porque la aduana no es tonta. El Estado no es tonto. Impuestos nacionales no son tontos como para decirle, ¿sabe qué? Estaba enfermo, pues no pague impuestos. Y si no tienes pruebas de lo que estabas enfermo, entonces impuestos, dice, no, multa pagada. O sea, el Estado sí o sí te va a abusar. Y ante ese abuso, tienes que defenderte. Esa es la cuestión. Ahora, si vos le muestras una factura relativamente creíble, con esa factura vas a poder pagar los impuestos. Pero si vos vas a mentirle y decirle, no, mira mi facturita, 60 bolivianos el celular, dice. Eso no te lo cree ni, disculpe, ¿no? Ni su madre, a veces a algunos no les cree, ¿no? Como Franklin Flores, que ni su madre le va a votar, ¿no? 11 de abril. Así que mucho cuidado con la aduana, jóvenes, ¿eh? Mucho cuidado. Información relacionada con la transacción. ¿Qué es lo importante? Miren, número de factura, fecha de la factura, número de pedido, valor total de la venta, moneda, ¿en qué moneda? En bolivianos, dólares, condiciones de pago, si es al crédito, al contado, deudas por cobrar, deudas por pagar, toda esa situación. Bueno, jóvenes, nuevamente los dejo. Así que